Georgie presenta la entrevista. Me reconecté con el mundo del teatro y con la expresión artística. Ella es Patti López. Hola Patti, ¿cómo estás? Pérez. ¿Pérez? Sí. ¿López? No, Pérez Sánchez. ¿Nunca has sido López? Nunca he sido López. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Georgie Presenta. En esta ocasión estoy con una amiga muy querida. La conocí en una escuela en donde gracias a eso me reconecté con el mundo del teatro y con la expresión artística. Ella es Patti Pérez. Hola Patti, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, qué honor tenerte en estos micrófonos y te voy a explicar por qué. La verdad es que tus clases para mí eran cada semana una desconexión con el mundo total, porque es un encuentro como contigo mismo. A pesar de que se hacían ejercicios grupales, tú lograbas conectarnos con nosotros mismos y tocabas fibras a veces demasiado profundas, y eso es lo que amé de tu clase y por eso me empezó a gustar el mundo del teatro. Gracias. No, pues es un poquito como la tarea personal que tengo, ¿no? Más que con el teatro, es un poquito de lo que a mí me sirvió, lo que mis maestros me enseñaron y que también fue conectar conmigo misma, pues ahora yo lo traspaso hacia otras personas y me gusta que tengamos conocimiento de nosotros mismos y que ese mismo conocimiento de nosotros mismos y esas mismas fibras que se mueven y que vamos sintiendo y todo, también las podamos hacer trabajando con el otro. O sea, ya moviéndonos con nosotros, conociéndonos, entonces podemos tener mejor contacto y relación con los otros, con el entorno, con la naturaleza, con todo. ¿Cómo inicias en el mundo del teatro? ¿Siempre quisiste ser actriz? No, para nada. Yo digo que es una de las mayores casualidades de mi vida. Estudié ballet, terminé como bailarina clásica, después entré a una compañía de bailes de salón. Y en eso me dijeron que me podían becar para que yo me vaya a estudiar baile de salón, pero tenía que estudiar la carrera de danza aquí. Voy a la universidad, no habían abierto la carrera de danza y me dijeron, ¿por qué no pruebas teatro? Y yo dije, ¿por qué no? Porque en mi vida he hecho teatro. Fui al examen, me encantó, dije, esto es lo mío, esto me apasiona, esto, wow, ¿qué es esto? ¿Qué siento? Me movía la panza, el corazón, todo. Yo estaba esperando los resultados así, emocionada como cuando alguien va a presentar medicina y se emociona y no duerme. Bueno, pues para mí fue eso y fue cuando dije, creo que es aquí. Y de ahí empecé a estudiar y empecé a ejercer al mismo tiempo. El poco contacto que había tenido con el teatro, obviamente ya son con las funciones y obras puestas, y yo siempre he admirado y respetado el trabajo de los actores de televisión, de cine, pero el de teatro es particularmente donde tiene uno más tablas. ¿Y a qué voy? Durante el proceso, ¿no viviste cosas difíciles? O digo, porque como yo te digo, si en mí lograste tocar fibras profundas, yo supongo que en tu proceso, en tu formación, te sucedió lo mismo, ¿no? Sí, claro. Siempre es un reto. Y además de reto, eso mismo. Conectarte contigo, conectarte con las problemáticas sociales, ¿no? Porque entrar a un personaje es indagar su vida, su mundo, sus problemáticas, el por qué hacen estas cosas, el por qué se droga, el por qué la violaron, todo eso claro que te toca y de repente dices, wow. Y sí, entré en un caos, o sea, de repente fue como, el mundo está horrible, ¿no? Y a mí me afectaba tal vez como persona. Empecé a ir a terapia para poder platicar como estas indagaciones que tenía en mí, en mi cabeza, que quería experimentar, que empecé a ver cosas muy injustas en el mundo y de repente le tuve también miedo al teatro porque decía, wow, es algo demasiado sensible, es algo que también... Antes era de canasta básica, ¿no? Tenías que ir. Ahorita es muy difícil también la economía, o sea, mantenerte con el teatro es muy difícil. Aprenderte ya grandes textos también es muy difícil. A creadores de espectadores, porque hoy en día es muy difícil también que el público asista al teatro, que le interese el teatro, que entienda por qué seguimos haciendo teatro. Y todas esas son problemáticas con las que sí me enfrenté, que sí me pesaron, pero pues que seguimos en la lucha. ¿Cuál es la obra más difícil que te haya tocado interpretar? Digo, yo lo sé de manera personal porque lo has contado, lo has compartido en su momento como maestra,
Sí. Y lo has puesto de ejemplo, pero la gente no lo sabe. Yo creo que sí es el Divino Narciso, que es donde, bueno, creo que se sabe. O sea, todas son difíciles, todas tienen su porqué. Pero el Divino Narciso, pues, es un texto del siglo XX, del siglo XIX, perdón. Y sí, el texto en sí está en verso, es de Sor Juana Inés de la Cruz, está muy difícil de aprender. Además había un desnudo también. Fue en tiempo récord que me tuve que aprender los textos, creo que fue en 2 semanas que me tuve que aprender los textos. Y también me ha tocado muchísimas obras donde por azares del destino me toca hacer un personaje que ha sido violado, y también esos son muy difíciles para mí porque al final encarnarlos y no poder hacer más que representar y darle voz a ese personaje es difícil. Sí es difícil. Yo creo que cada una es, ahorita que me pongo a pensar, o sea, sí hay como la más complicada, que a lo mejor serían como esas, pero todas tienen un peso grande en mí y un lugar en mi corazón de por qué y así. También tuve un monólogo, uno unipersonal, donde hablaba de la muerte de mi papá. Esa también fue complicada, pero también fue un poco liberadora. Y todas han tenido su porqué, pero pues ahí estamos. Yo creo que el monólogo que hice de mi papá y el Divino Narciso también, porque lograr lo que logré como en tan poco tiempo sí era como, wow, fue un reto, ¿no? Para mí misma y para mi memoria corporal, física, para mi expresión, para darle un sentido de fe y verdad a esos personajes y entender algo que era de años de Sor Juana y hacerlo latente para hoy en día. Sí fue bastante complicado y me enorgullece, es algo que me enorgullece decir, lo logré, lo hice bien, lo hice mío, ¿no? Me apropié, creo que eso. Perdóname por esta pausa que voy a hacer y voy a tocar un tema delicado, que lo sé que es para ti el tema del suicidio de tu papá. Para mí no es ajeno porque de manera personal yo tuve un tío que por desamor y por no ver a su hijo también se suicidó. Fue el primero que murió, a pesar de que mi papá era el más chico de la familia, pues ahí lo sufrimos, ¿no? Pero a últimos meses, incluso en el concurso del FICMI, la obra que ganó trató de la historia de un chico que era boxeador muy joven, que terminó suicidándose, y el segundo lugar, la segunda película más premiada, o mejor, que estuvo peleándose con el primer lugar, también era del caso de un suicidio. Y antes de entrar a grabar este podcast, me comentabas que te invitaron a un proyecto que están haciendo en Murmurante, donde yo ya tuve la oportunidad de entrevistar al director y me habló un poco también de este proyecto. No se pierdan el próximo podcast. Y para los yucatecos en general es algo más común de lo que creemos. ¿Qué puede pasar en la ciudad que tiene las mejores condiciones de vida, que tiene un estatus de seguridad impresionante en comparación con el resto de la República? En el resto de la República hay asesinatos, pero aquí hay suicidios. ¿Qué nos está pasando? Sí, ¿Qué crees? No sé si seguimos siendo la tasa más alta, pero ¿sí? Somos la más alta en suicidios. O sea, está muy fuerte. Es no sé cuántos por día, ¿no? Y arrasa a todas edades, todo tipo de generación, todo tipo de... O sea, es muy, muy fuerte. Creo que es algo que también me sensibilizó, que agradezco. Hoy en día puedo decir, forma parte de mí, de mi vida, de mi experiencia, de mi ser humano, y me acercó también mucho al teatro y a los otros seres humanos, ¿no? Entender que hay problemáticas que a veces, siempre está la pregunta ¿por qué? Siempre va a estar, pero aprendes a vivir con ella y entonces aprendes a tener otras respuestas y otras maneras de canalizar, porque estas personas que sí logran el objetivo del suicidio, porque hay muchos que también no se logra, siempre vas a querer preguntar por qué lo hiciste, por qué, pero pues ya no está presente
Y es muy importante entender que hay problemas, que a pesar de que somos una ciudad se supone que tenemos muy buen carácter, los yucatecos, que tenemos unas maneras de vivir muy agradables, que es una ciudad de paz, pues lo hablábamos un poquito antes, ¿no? O sea, ya no estamos sensibles al prójimo. Y con esto quiero decir que ya no preguntamos cómo estás y nuestra respuesta automática es bien, aunque por dentro nos estemos muriendo, porque si alguien llega y te responde, ¿sabes qué? Me estoy muriendo, estoy solo, me siento mal, no tengo que comer, me abandonaron, o sea, ya llorar por el amor y te vemos mal, ¿no? Ánimo, esto, no, cuando a lo mejor yo lo que he aprendido con el teatro y con la experiencia de vida es el sufrimiento que tengas es real y dale el valor que es, ¿no? Porque si no le doy el valor que es, me carcome por dentro y se va acumulando como una manchita y va creciendo hasta que me lleva. Y entonces es bueno decir, a mí me pasa, si mi mamá me pregunta, ¿y cómo estás, hija? Pues mal. ¿Cómo que mal? No, pues ponte bien. Y ya, ¿no? Y creen que es como una pastillita mágica y listo. Ajá, ¿cómo ahora cómo le hago? ¿Cómo me pongo bien? Y no es así, estoy mal. Y tengo 2 amigas en especial que me han dicho como, ¿y cómo es mal? ¿No? Y me encanta cuando me pongo a platicar con ellas, pues me siento sola, pues me pongo a llorar, pues fíjate que tengo ataques de ansiedad, tengo esto, o me duele mucho el mundo, o le pasó esto a una amiga y entonces yo me estresé y el dinero y esto, pero hablarlo de esa manera como es, aunque sea cruel, aunque sea dolorosa, te da un espacio y dices, ok, pude dialogarlo con alguien, pude tener un espacio seguro y entonces es más fácil eso, pero no estamos acostumbrados a eso, lo queremos cerrar y entonces nuestra mente es muchísimo más poderosa y a veces y nos gana. Y como yucatecos debemos de prestar muchísima más atención y todos estos proyectos que también se están haciendo es para eso, para crear una conciencia de al de al lado le está pasando, es real que estamos en esta ciudad, pero que está pasando. Y aún así es muy difícil que el público, que el espectador, que el ciudadano abra los ojos. Aún así es muy difícil crear conciencia, pero pues estamos en la lucha de eso. Aprovechando y ligado el tema, me habías platicado que participaste en un proyecto con Murmurante, precisamente que tiene que ver con esta temática. Lo platiqué con el director en su momento, porque le di otros contextos y otras cosas de las que no estaba actualizado, de que pues ya también creo que muchos están ya con esa alerta consciente sobre lo que está sucediendo y como que sobre todo los artistas o los que pueden transmitir un mensaje a través de las obras están tratando de hacer algo. ¿Puedes platicarnos algo de tu breve participación en este proyecto? Sí. Hasta donde tú consideres que puedas platicar el proyecto para no... Sí, yo hice una obra confesional, que era donde yo me confesaba al público y les contaba una experiencia de vida y todo parte del suicidio de mi papá. De ahí ellos me contactan porque se enteraron que yo había hecho esta obra y la investigación de ellos era justo para el suicidio. Entonces lo que es como un testimonial que se llama Los bordes del abismo. La primera escena yo hice una cuestión física donde expresaba lo que sentí con varios movimientos corporales y el momento de ver el acto de mi papá, ¿no? El suicidio. Lo represento otra vez para el documental. Estoy en una silla donde estoy como justamente en el borde, donde lo que se siente, la adrenalina, el miedo, todo lo que se siente con unos movimientos corporales. Y luego también cuento lo que para ellos era interesante ver, que para mí sí un punto detonante de mi cuestión artística, sí fue un parteaguas el suicidio de mi papá, que fue antes de que yo entrara a estudiar, pero eso siento que me sensibilizó muchísimo con el mundo, con ser un ser humano que cae, que se rinde, que se vuelve a levantar, que va a caer 1000 veces, y eso me acercó al teatro y me hizo entender muy bien los personajes y a todos, y entonces ellos en la entrevista me hacen preguntas sobre cómo esto sensibiliza a alguien, cómo se siente ser una hija con este acto, qué es quedarse a vivir siempre con esta idea del suicidio, de que alguien se haya suicidado, si es fácil, cómo lo vivió mi familia, cómo se trasciende esa línea.
y pues de ahí abordamos varios temas. También para ellos era muy interesante como ver mi punto artístico y que yo lo podía expresar, pues todo eso lo había aprendido en la escuela, pero como ese hecho tan importante en mi vida que definitivamente la cambió por completo, la podía expresar con el cuerpo. Me acabas de hacer consciente sobre de que yo nunca le he preguntado a mis primos, hijos del tío que se suicidó, cómo se sintieron y cómo lo superaron. Lamentablemente, bueno, uno pues está en Estados Unidos, hemos perdido el contacto con él, pero tengo el otro primo que vive en Cancún, pero nunca he tenido esa sensibilidad, o no sé si porque en el inconsciente te dice, no preguntes, es un tema tabú, porque hasta cierto punto en la familia es tabú, y pues nunca me he atrevido a hacer este cuestionamiento, ¿no? Y de manera personal, ya para cerrar como esta parte de este tema tan delicado, ¿qué aconsejas? Digo, a lo mejor no sé si puedes compartir como parte de los procesos que has tenido que hacer para tratar de superarlo. Digo, no de olvidarlo, pero sí como de superarlo o de poder vivir con esto sin que te esté arrastrando. Claro. Bueno, apenas mi papá falleció, yo enseguida entré a terapia, ya hasta ahorita, hasta toda la vida. Siempre tener ese espacio seguro, en confianza, buscar un buen terapeuta con el que te sientas cómodo, es lo mejor, ¿no? O sea, sí lo recomiendo porque aunque sea un espacio para hablar y hablar y hablar y hablar y no te aclaren las dudas y así, siempre es bueno como vaciar la mente. De hecho, se los decía siempre en la clase de teatro, ¿no? Como vacíate. Estar en ceros es creo que de las cosas más bonitas que puedes sentir cuando tu cuerpo no piensa, no siente y simplemente está ahí. Lo otro es hablarlo en familia. Justamente no es solamente tu familia, todas las familias lo tienen como un tema tabú. En sí la muerte lo tienen como con mucho respeto, ¿no? Y cuando es la cuestión de suicidio, pues es más fuerte. Pero sí, platicar de todas las problemáticas que sientan los chavos, las chavas, en las dudas que tengan, siempre externarlo. Y si se cierran las puertas en la casa, que mamá no le guste hablar de algo así, buscar otros espacios, buscar amigos, buscar amigas, buscar maestros, buscar a la gente de verdad adecuada que nos pueda aconsejar o escuchar, que a lo mejor no nos va a saber ayudar, pero sí nos va a poder a lo mejor decir, canalizar con alguien, aconsejar, ¿no? Decir, yo no sé de esto, pero siempre, si hay un dolor adentro, si hay una duda, si hay una cuestión de tristeza, de emoción, que me siento mal, que me siento incómodo, que algo no está completo en mi vida y pasan los pensamientos de acabar con la vida de uno mismo, sí es bueno, no te cierres ay, soy depresivo, soy ansioso, no, ve, platícalo, porque de verdad, seguramente hay muchas personas que tenemos la misma emoción, el mismo sentimiento, creemos que no valemos nada y es muchísimo mejor si hacemos comunidad y nos abrazamos y hacemos una red de apoyo entre nosotros a quedarnos solos. ¿Existe eso? Aprovechando las redes sociales, ¿hay algún grupo o conoces? Sí, hay varias asociaciones. De hecho, en Murmurante trabajaron de la mano con, si no me equivoco, con Pías y con otro psiquiatra, con el doctor Baquedano. Y sí hay redes de apoyo totalmente para eso. De hecho, se ha apoyado tanto que ya ahorita me entiendo que una de las llamadas de emergencia del teléfono también es para el apoyo a si te quieres suicidar, que puedas hablar con alguien en el momento. Entonces, sí, por algo se está tratando de dar más apertura a esos temas y de dar más soluciones, ¿no? Para que no te sientas mal ni solo y entiendas que de verdad esos pensamientos los podemos tener muy, muy fácil hoy en día. Cierro este paréntesis agradeciéndote con mucho respeto. Ya sabes que siempre de corazón hacia ti hay un gran respeto, hay un gran cariño inclusive. Sí. Y es honesto. Entonces, gracias por compartir esto, porque sé que no te abres tan fácilmente con la gente, y gracias por compartirlo también con la gente que allá afuera seguramente alguien pueda escuchar y se pueda sentir identificado con esta situación y seguramente algún consejo tuyo tomará o por lo menos sabrá que no está solo allá afuera, ¿no? Somos varios. Así es. Y ya cambiando de tema, ya para cerrar esta entrevista,
¿Qué estás haciendo ahora? Porque evidentemente sabemos que el teatro, de eso actualmente uno no vive. No vive. ¿Y cómo compaginas tu vida para sobrevivir, por así decirlo? Sí, sí. ¿Cómo? Ay, les tiro todo. No, realmente estoy haciendo de todo. Ya me capacité como maquillista, entonces cuando sale pues para maquillar, maquillo, que es lo que menos hago, la verdad. Pero me gustó mucho el entrenamiento físico del actor. Y trabajé mucho tiempo en gimnasios, entonces también me capacitaron, entonces me di cuenta que eso me gustaba bastante. Creé un tipo de entrenamientos que es también basado como en el entrenamiento funcional que está muy de moda, que es con tu propio cuerpo, tus propias herramientas, sin exigirle de más al cuerpo, etcétera. Y pues ahorita abrí mi estudio que se llama Fortaleza y ahí estoy como entrenando a chavas y chavos también, que pues quieran trabajar desde el amor como con el cuerpo. Esa es una. Otra es sí sigo haciendo teatro, aunque yo quiera alejarme de él. Estoy ahí, estoy en Golondrinas Teatro y también estoy ahorita en un nuevo proyecto con Murmurante, de hecho, que es trato de que ahora los proyectos en los que esté sean un poquito más en sintonía conmigo, en sintonía con el proceso de vida que yo estoy viviendo en el momento, con la voz que el personaje me quiera dar, que tengan una misión y un porqué, que sean más humanos para mí. Tal vez no voy a ganar mucho de eso porque sí está muy difícil la situación de la asistencia de público a este tipo de teatro, pero estoy más tranquila abordando ciertos temas, ciertas situaciones, desde un teatro que a mí me guste, que a mí me parezca sensible, que a mí me parezca humano. Eso. Y a veces, bueno, ahorita no estoy en ninguna escuela de teatro, pero normalmente sí me llaman, estoy como en una pausa como maestra, pero sí ejerzo bastante como maestra de expresión corporal, teatro, danza, etcétera. Ya. O sea, le hago a todo. Yo lo sé. Entonces, ¿cómo te puede buscar en redes sociales? Sí, ¿Tienes del negocio? Estoy como Pati Pérez en Facebook, estoy como Pati Persa en Instagram, Fortaleza Estudio estamos en Instagram. Ok. ¿No quieres enfocarte en lo de ¿Te da igual? Sí. Okay. Sí, no tengo problema. Ok. Y bueno, pues me gustaría hacerte la invitación para otro episodio donde hablaremos seguramente otros temas. El tiempo, aunque no lo creas, el tiempo que me diste ya se acabó. Ah, ¿de verdad? Entonces, yo disfruto mucho las entrevistas y a veces me he extendido 1 hora. Es que sí, tenemos que hacer uno largo y tendido. Sí, nos podemos hablar de todas las cosas. La verdad hoy, tuvimos un caos. Pero finalmente sucedió. Sí. Entonces, queda abierta la invitación para un próximo episodio en donde podemos hablar de otros temas porque la verdad tenemos tela de dónde cortar. Mucho. La verdad es que mucho. Yo les puedo contar de todos los ejercicios de Georgie. Que hacía en teatro buenísimos, además. No, pero sí podemos hablar de muchísimas cosas. Es que tú y yo podemos hablar de muchísimas cosas. Porque de hecho me acuerdo que dando clases nos poníamos como a hablar, ¿no? Como de qué sentíamos, y igual en la clase nos extendíamos y era como, ya, vamos a trabajar. Entonces, el teatro siempre te da eso también. Es muy lindo. Y de estas relaciones, además, súper padres. Así es. Pues nuevamente te agradezco el que hayas aceptado la invitación, el que hayas compartido con nosotros. No se pierdan la segunda parte. Y nos vamos a escuchar muy pronto. Sí. Gracias, Pati. No, gracias a ti, de verdad. Eres un amor de persona. Siempre te lo voy a decir. Siempre. No olvides eso. Gracias. Georgie Presenta está en Spotify. Escúchanos en la plataforma de podcast más importante a nivel mundial.